Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Usted está muy joven y no puede recordar una escena en el Parlamento colombiano donde uno de los más grandes oradores de Colombia cogió a gritos a un ministro que estaba acusado de celebrar contratos en su interés. ¡Ministro contratista!, le gritaba, y a gritos lo sacó del recinto. Se tuvo que ir. Ministro contratista. Y ese fue un episodio que se recordó por muchísimos años en Colombia y que ahora se olvida. Ministro contratista, gritaba Laureano Gómez, para ser bien precisos. Bueno, vamos a ver si alguien nos recuerda exactamente cómo fue ese hecho, porque ahora los contratistas alrededor del gobierno son muchos, Demar. ¿Tenemos la lista? Pues ¿Alguien claro, la hizo? esto es una suerte de nepotismo, doctor Fernando, donde los funcionarios de gobierno en su mayoría terminan siendo los hijos, las esposas, y más cercanos colaboradores del gobierno, pues son precisamente eso, los familiares, uno yo con yo. El caso y el primero más notorio fue el de la ministra Irene Vélez, que tenía a su esposo contratado este año por 129 millones de pesos, unos $31,000, para liderar un proyecto de comunicación sobre sustitución de cultivos. Proyecto de comunicación, doctor Fernando, que debemos decir, no lo vemos donde estuvo. Sobre todo hablando de sustitución de cultivos. Hoy la señora ministra tiene contrato con el gobierno, a pesar de haber salido en medio de los escándalos por su pésima gestión, fue premiada con más cargos dentro del mismo gobierno de Gustavo Petro. Pero hay más, por supuesto, de esos ministros que lograron poner a sus hijos, a sus esposas, en diferentes cargos. Ahora, no solamente tenemos a Irene Vélez, sino también tenemos que se le ha entregado contratos también a la esposa, hijos del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a la de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en varias dependencias del Estado colombiano. En el caso de Irene Vélez, recordemos, doctor Fernando, que ella sigue actual con el gobierno, sigue actuando, sigue contratada, lo mismo que su esposo, que entendemos es cineasta o cosa por el estilo. De hecho, ambos trabajaron para el gobierno mientras ella fue ministra en propiedad. De los contratos más importantes que se ha revelado que existe en este gobierno está el de la ministra Gloria Inés Ramírez, que pues logró poner a sus hijos a trabajar. Diego Alejandro Restrepo Ramírez trabaja en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en OSPEC. Desde abril trabaja como jefe de la Oficina Asesora Jurídica y tiene un salario de unos 7,7 millones de pesos. El otro hijo de Gloria Inés Ramírez es Álvaro Eduardo Ramírez, Restrepo Ramírez, perdón, quien recibió un contrato en el Ministerio de Cultura para hacer alianzas estratégicas y desarrollo y seguimiento de programas. Tiene un contrato de 76 millones de pesos. También tenemos, por otra parte, a ver, otros contratos, permítame usted, voy a revisar ya el del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien reemplazó a Carolina Corcho. Él tiene pues a una de a su esposa, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra. Ella es directora en estos momentos. A ver, ella trabajó en EPS y hospitales, ahora mismo tiene un contrato en el sistema eléctrico para la contratación pública, en SECOP, aparece un contrato del 19 de abril y también está relacionado con el área de la salud. Bueno, también tenemos a Ricardo Bonilla, que es el ministro de Hacienda. Su esposa, Claudia Liliana Cortés López, actualmente tiene un cargo como directora general de la Unidad de Tierras y Usos Agropecuarios, UPRA, que es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. A ver, otros contratos que son importantes relacionar. Bueno, yo creo que por ahora esos, doctor Fernando, ya seguiré buscando cuáles otros tenemos, porque, ya, la familia Guanúmen, los familiares del que fue el estratega, el que hablaba de correr la línea ética un poquito
por lo menos 5 de ellos tienen contrato con el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, Ahmed también está en problemas y no sé cuál es la magnitud del problema, pero la Corte Suprema de Justicia lo ha llamado a dar declaraciones. Ahmed Escaf, muy cercano también al gobierno de Gustavo Petro. Y la lista es más larga, de Mar, la tenemos que revisar porque no hay derecho, no hay derecho. Solamente una de estas cosas sería motivo de un escándalo monumental. Algo parecido, recuerda, usted no tiene, Estoy recordarlo no, haciendo memoria, sí, estoy pero, pensándolo porque... pero la historia no nos la cuentan. Ministro contratista, lo sacó del recinto. Y era un caso, uno. Y ¿cuántos casos son? Los ministros contratistas, como usted los está mencionando, y le repito que la lista es más larga. Alguien la está haciendo, hay que averiguarlo. Bueno, Demar, y muy grave lo que está pasando con Sanitas, muy grave. Sí. Son 6 millones de personas. Y ya Cruz Verde dijo que no le entregaría más Medicamentos. medicamentos y medicamentos tan importantes como medicamentos contra el cáncer. Por Dios, una persona con cáncer y no le van a dar medicamentos. Lo que se mantiene sobre la mesa, doctor Fernando, es esa decisión del 15 de noviembre de no entregar medicamentos que no hagan parte del plan básico de salud, que usted ya no los va a poder encontrar en las droguerías de Cruz Verde, como se venía entregando esos 6 millones de afiliados, los que necesitaran de ese tipo de medicamentos. ¿Cuáles medicamentos son los que no están incluidos en el plan básico de salud? Pues lo diría yo de manera ligera, pero bastante contundente. Pues medicamentos para atender a enfermedades huérfanas y autoinmunes. Eso no va a entregarse más por cuenta de Cruz Verde ante el déficit que hay fiscal por parte de los pagos que debe hacer la EPS Sanitas a Cruz Verde. Y es Se que el dice, problema, señor, perdón. se dice fácil, Demar, pero ¿qué tal los pañales? ¿Qué tal las toallas higiénicas para las mujeres? Ah, no, qué cosa tan sencilla, ¿no? Lo que eso significa para la gente pobre. Que Esto, atiendan a un niño, pero le digan, pero aquí no tenemos con qué darle pañales. Traiga los pañales del niño, hágame el favor. Esto es de la mayor gravedad, doctor Fernando, porque se insiste desde el gobierno en que todo está al día, pero desde la EPS dicen no, aquí ha habido un problema de giro de presupuesto y por eso mismo no tenemos esa posibilidad de poder cubrir. El gobierno definitivamente pareciera estar logrando su cometido. Veamos y recordemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro cuando le hablaron de la reforma a la salud en la revista Cambio y él con mucha risa decía cómo se podía destruir el sistema. Más bien, él decía cómo se autodestruye el sistema. Veamos, recordando a Gustavo Petro, y luego vamos a ver a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, que yo creo que tiene mucho que explicarle al país frente a este tema. El modelo de salud, EPS. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae. Y entonces todo ese mundo de mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar. Y ahora veamos lo que dice el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Aquí está. Yo le dije a ellos el día que vinieron a decirme que le debían 400.000 millones de políticas, tengan mucho cuidado, porque yo no sé de dónde va a sacar, si Sanitas ha ido dejando esa deuda tan larga, ¿cuándo le va a poder pagar esa deuda? Bueno. Ay, Muy bien. Van a quebrar a las EPS. ¿Sabe qué es lo que pasa, doctor? Perdóname, ¿sabe qué es lo que pasa? Para la EPS, el problema está en que el gobierno reconoce una porción de esa entrega de medicamentos
muy por debajo, casi la mitad de lo que realmente debería pagarle. Ese es el gran problema. Y esos 400.000 millones de pesos, pues se están debiendo. Y el gobierno no ha reconocido parte de esa deuda. Y Sanitas no tiene con qué cubrirla. Es ahí el gran problema. Y evidentemente, pues yo no creo que alguien quiera perder en esta operación. Lo cierto es que van a llevar a una situación muy compleja. Esperemos que no, que esto se logre superar, que haya medidas que permitan que no vaya a quedarse sin entrega de medicamentos esos cerca de 6 millones de afiliados que tiene la EPS. Me llamó la atención que el ministro, hablando mal de estas entidades y diciendo como que mal negocio, vea lo buen negocio que fue. Mire todos los hospitales, mire todos los centros de salud, mire todas las... Y yo dije, creí que iba a mencionar que se habían llevado la plata para la industria o que se habían llevado la plata del país. No, invertida en la salud. ¿Ah? Y de esa manera los ofende y los ataca, porque invierten las ganancias que tengan, si es que tienen ganancias, como dice el ministro, precisamente en la salud. Increíble. Increíble. Bueno, otra cosa increíble es que el gobierno sigue insistiendo en la cuestión en Israel. No, esto sí. Entonces, claro, fue el único gobierno del mundo que estuvo con el grupo Hamas cuando cometió uno de los crímenes más atroces que se han cometido después de la Segunda Guerra Mundial. El ataque que hizo Hamas contra Israel, los 1.500 muertos, los desaparecidos que son rehenes y que se reputa que son 250 que están todavía en las garras de Hamas. Pero una vez que enfrentaron a Petro, como que se echó para atrás, pero no tan para atrás. Ahí sigue. Y ahora llama a consultas a la embajadora en Israel, Margarita Eliana Manjarres. Así es. Increíble, increíble. Petro toma el mismo camino que tomó en las últimas horas el sujeto presidente de Chile, Gabriel Boric, que también decidió llamar a consulta a su embajadora. Pareciera que se han puesto de acuerdo. Vamos a ver quién más le sigue la cuerda a Petro y ahora a Boric. Lo cierto es que a través de un trino, abro comillas, dijo lo siguiente Gustavo Petro: he decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá. Fue lo que dijo Gustavo Petro en las últimas horas, lo que pondría en una difícil situación a, por supuesto, Colombia, doctor Fernando, y sus relaciones internacionales con Israel, que ya hemos dicho lo que significaría, sobre todo para temas de seguridad y defensa, que no tengamos relaciones diplomáticas con Israel. Pero esa es una clara advertencia de que va a romper relaciones. Si no para lo que está haciendo, que es una guerra que Israel ha dicho que no va a parar, rompe relaciones con Israel. Este es el doble sentido, la doble moral de estos izquierdistas, doctor Fernando, porque llama a consultas a Israel, que se ha defendido de manera legítima ante el ataque de una organización terrorista que está al lado de organizaciones como las FARC o el ELN a nivel mundial, que es Hamas. Pero llama a consultas a su embajadora en Israel, pero ¿por qué nunca, si tanto le preocupa la vida del ser humano y le preocupa la paz mundial, por qué nunca llamó a consulta al embajador de Colombia en Venezuela, donde el genocida Nicolás Maduro ha desplazado a más de 8 millones de venezolanos, que por lo menos 3 viven en Colombia, y aparte de eso los condena a la muerte al pasar por el tapón del Darién? Es que no entiende uno esa lógica que tiene Gustavo Petro en la cabeza. Tampoco ha llamado a consultas al embajador de Colombia en Rusia para preguntarle a Putin por qué está invadiendo a Ucrania, con qué legitimidad. Y no ha llamado a consultas al embajador o a la embajadora. Yo no sé quién está de embajador en Rusia, pero cero. Esto es contra Israel, específicamente contra Israel. Israel víctima de un ataque de Hamas y del peligro que Hamas representa. Hamas y la Yihad Islámica y Hezbollah son un peligro permanente para Israel, como lo demostró Hamas recientemente con el ataque brutal contra la gente de Israel, con 1.500 muertos y con 300 rehenes, 250 me parece que hay ahora, de los que nada se sabe. Los que han vuelto para decir que eso es el infierno, que es el horror, la situación en que tienen a la gente de Israel. Pero Israel no puede hacer nada
porque Petro rompe relaciones con ese país y está insistiendo. Está insistiendo. Creímos que eso se había superado, pues no se ha superado. Bueno, Demar, ¿qué es el contrato de la presidencia para organizar eventos? Hágame el favor, ¿esto qué es? Esto es el derroche de plata de los colombianos con Gustavo Petro a unos eventos que él viene realizando que se llama Gobierno Escucha. Estos eventos, doctor Fernando, se han hecho en diferentes partes de Colombia con un resultado que vaya si puedes llegar a ser cuestionable, pues Gustavo Petro en una gran proporción de esos eventos no ha asistido porque cancela agenda o porque llega tarde. Recuerde usted cuántas veces ha dejado a la gente plantada o los ha hecho esperar por lo menos 3 o 5 horas para su presencia. Contrato nuevamente con la organización o con la compañía Plaza Mayor de Medellín, que viene prestándole algunos servicios de logística a Gustavo Petro. De hecho, lo hizo recientemente para el tema de la concentración de los indígenas en Bogotá, que dijeron que era el respaldo mayoritario de Petro. Y esta vez el contrato viene firmado desde octubre al 30 de abril, un contrato por 3.645 millones para poder adelantar la famosa jornada de el gobierno escucha de Gustavo Petro. Bueno, las denuncias de Nicolás Petro contra Ahmed Escaf fueron denuncias por qué, Demar. Doctor Fernando, ahora se viene un nuevo escándalo y esta vez viene Ahmed Escaf, que es una ficha clave, por lo menos de Verónica Alcocer, en el gobierno de Gustavo Petro. Después de, recuerde usted, este escándalo que hay entre Nicolás Petro y su ex esposa Daisure Vázquez, reconocieron ante la Fiscalía General de la Nación que ingresaron dineros irregulares a la campaña de Gustavo Petro, presidente, y que no fueron reportados de manera oficial. Entonces la Corte acaba de anunciar que apertura investigación contra Ahmed Escaf. Se trata de hecho, además, no solamente de Ahmed Escaf, es uno de ellos. Pedro Flores también está señalado a ser parte de un entramado en el que circuló el dinero irregular y de dudosa procedencia para mover la campaña de Gustavo Petro. Eso es lo que tiene que ver la señalación que se le hace, por lo menos por parte de Day Vázquez o de Nicolás Petro en las declaraciones que le entregaron a la Fiscalía. Ya recuerde usted, Ahmed Escaf acaba de decirlo, la Corte Suprema me acaba de informar que me abrieron investigación por las declaraciones de Nicolás Petro en mi contra. Soy la primera persona interesada en que esto se esclarezca y por ello agradezco que esta investigación arranque ya, es lo que ha dicho Ahmed Escaf, para poder demostrar mi inocencia lo antes posible. Bueno, muy bien. Entonces todo eso tenemos. Situaciones supremamente graves desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral. Lo encargo para que sigamos haciendo la lista de los contratistas que tienen vínculos con los ministros o con los altos círculos del poder en la Casa de Nariño. Y no se le olvide, busque en los anales de la historia, pregúntele a viejos conocidos suyos, ¿quién gritaba en el Congreso? Ministro contratista, y lo sacó del recinto. Pregunte por ese hecho. Lo desafío. A ver si la gente tiene memoria. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos y seguimos lamentando el secuestro del padre de Luis Díaz, del que seguimos sin saber nada, ¿no? Nada distinto de las demostraciones de la policía y hombres junglas por aquí y por allá, y helicópteros y círculos, y del papá de Luis Díaz no sabemos nada. Absolutamente nada. Vergüenza mundial, no somos potencia mundial de la vida, potencia mundial del secuestro. Más de un 83% ha aumentado el secuestro en Colombia durante este año en medio del gobierno de Gustavo Petro y la Colombia humana. ¿Y potencia mundial de qué se llamará? Un sitio donde queman vivas a las mujeres. Usted recuerda Santa Juana de Arco porque es la patrona de Francia, porque hizo grandes cosas por llevar al delfín a la corona de Francia en momentos en la guerra contra Inglaterra, pero la quemaron viva en la hoguera. Así es. Y pasan los siglos y Francia recuerda siempre a su patrona Santa Juana de Arco. Y aquí quemaron viva a una mujer. No nos podemos olvidar. Duperli se llama, ¿no? Se llamaba. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien.
y hay otras 2 quemadas, hay que averiguar bien por su salud, porque esto es de una gravedad extraordinaria. ¿Pero usted cree que le importa? Lo único cierto, doctor Fernando, es que el Gustavo Petro ha cancelado su agenda en lo que va de la semana, o sea, estamos hablando de estos 2 días, ya con hoy sería el tercer día, vamos a ver si aparece, para eventos públicos. No ha querido salir de casa de Nariño o donde quiera que se encuentre. Pareciera que está pasando la tusa, ya dejó de trinar y decir que él es el campeón de las elecciones en Colombia y ahora está dedicado a hablar nuevamente de Palestina e Israel. Eso es lo que concentra la atención del presidente Gustavo Petro. Bueno, y yo le pregunto a usted como buen católico, ¿hoy es fiesta de guarda o no es fiesta de guarda? Pues debería, pero esto se trasladó para el próximo lunes, doctor Fernando. Se trasladó por una ley Emiliani. Claro. O sea, que es una ley de la República la que cambia el calendario de la Iglesia. ¿Es fiesta de guarda o no es fiesta de guarda? A los católicos en muchas partes les dicen, esto no es fiesta, pero es fiesta de guarda, el Día de Todos los Santos, hoy 1 de noviembre. Y mañana será el día en que recuerdan a los muertos en tantas partes, especialmente en México, donde hay una tradición bellísima de recuerdo de los seres queridos, de los hombres y mujeres que se fueron antes y que se fueron llevándose un pedazo de nuestro corazón. El Día de los Muertos en México, el Día de Todos los Santos, hoy 1 de noviembre. A ver si un sacerdote o un obispo, alguien, nos dice si hoy es fiesta de guarda o no es fiesta de guarda. Punto de vista religioso. Aquí no estamos hablando de las fiestas oficiales, de las fiestas del Estado. ¿Es obligatorio ir a misa? Bueno, que alguien nos lo diga, pero en todo caso, hoy es el Día de Todos los Santos. Recuerdo aquel viejo cuento, ¿y dónde estaban San Pedro y San Pablo? ¿Y dónde estaba San José? ¿Dónde estaban los santos que también tienen día? Porque este es el de todos los santos. También el de San José, también el de San Pedro y San Pablo, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, Demar, entonces hoy día de todos los santos, nos despedimos de ustedes. Los invitamos para que estén con nosotros mañana a las 6 en punto de la mañana cuando regresaremos, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.